Hola, mi nombre es Osiris Díaz López, estudiante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. El tema a abordar es la teoría general de los derechos reales, de la materia bienes, derechos reales y sucesiones. ¿Qué es el derecho real? El derecho real es el poder jurídico que se ejerce directa e indirectamente sobre una cosa, para obtener de ella el grado de aprovechamiento que le autoriza su título legal al ejercer el poder y es oponible a terceros. En cuanto a las fuentes de los derechos reales, puede ser la voluntad de las partes o la ley, los cuales se clasifican de la siguiente manera de goce, que se refiere a la propiedad, uso, usufructo, habitación y servidumbre, y de garantías, que se refiere a la hipoteca. Las características de los derechos reales en sí son finalidad, que son aplicables a las cosas, alcances, son colectivos e indeterminados. En cuanto a la aplicación, pueden aplicarse y ejercerse sobre cualquier persona y su efectividad es cuando se da o bien cuando se hace su ejercicio. Su extinción de esta es cuando perece la cosa sobre la recaída. Su ejecución es respecto a una determinada cosa, como lo es el dominio, el usufructo y la herencia. Como derecho real tenemos lo que es la propiedad. ¿Y qué es la propiedad? Vamos a conceptualizar este término. La propiedad es el derecho real que tiene una persona para usar, disfrutar y disponer directa e inmediatamente de manera exclusiva de un bien, estando las demás personas a respecto dicho derecho. La propiedad es la cosa que es objeto de dominio, sobre todo si es un bien inmueble. El derecho de propiedad comprende de tres derechos. El derecho de usar es el poder utilizarla. El derecho de disfrutar implica gozar y apropiarse de los frutos y productos del bien. El derecho de disponer, que significa se puede enajenar, grabar, transformar o consumir dicho bien. Existen tres formas de adquirir la propiedad. Como en primer punto tenemos la adquisición a título universal o a título particular. Se entiende aquella por la cual se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica, o sea, como conjunto de derechos y obligaciones. En segundo punto tenemos la adquisición primitiva y derivadas. Por forma primitiva se entiende aquella en la cual la cosa no ha estado en el patrimonio de determinada persona, de suerte que el adquiriente de la misma no la recibe de un titular anterior. Y la tercera forma es la adquisición a título oneroso o a título gratuito. El adquiriente paga un cierto valor en dinero, bienes o servicios a cambio del bien que recibe, y como ejemplo tenemos los contratos onerosos, que puede ser una compraventa, una permuta o la sociedad. Y hay contratos gratuitos, como por ejemplo la donación. La extensión de la propiedad se refiere a los límites tanto materiales como jurídicos que impone la ley para el ejercicio del dominio o propiedad. Y está la extensión material y las limitaciones. En la extensión material tenemos los bienes muebles, lo cual en este tipo de bienes la extensión material del derecho está determinada por los contornos de la cosa y por tanto es dentro de estos límites físicos que el sujeto titular del derecho podrá ejercerlo, respetando los demás bienes muebles respecto de los cuales no detenta el dominio o propiedad. También están los bienes inmuebles, que es la extensión material de este tipo de bienes, requiere de una precisión, al menos horizontalmente, la cual está constituida por los deslindes de la propiedad. Ahora bien, verticalmente no existe tanta precisión y en su dominio está determinada más bien por la utilidad, es decir, se extiende de la medida que el ejercicio del derecho lo requiera. Junto con los atributos que se le otorga al derecho de dominio, debemos también señalar las limitaciones, restricciones y cargas que el ejercicio del derecho de la propiedad impone. Y como inciso 1 tenemos a la ley, que la ley es la que fijará cuáles son los márgenes dentro de los cuales un particular podrá ejercer su derecho de dominio y bajo qué condiciones, requisitos y cargas, sin que ellas importen una privación una privación al ejercicio del derecho.
Como segunda limitación tenemos el derecho ajeno. El derecho ajeno es sujeto de protección constitucional, dado que nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley. Claro que esta protección importa el deber de respeto por parte de los participantes a la propiedad ajena. Según el artículo 875 del Código Civil para el Estado de Chiapas, la propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen, o se les da una incorpora, natural o artificialmente. Este derecho se le llama accesión. En virtud de él pertenecen al propietario todos los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles, es decir, todo lo que la cosa produce o se le une. Otro derecho real es la copropiedad, que la copropiedad es el dominio y titularidad que dos o más personas ejercen sobre un mismo bien. Otro derecho real es el usufructo, que el usufructo, de acuerdo con el Código Civil Federal, es el derecho real y temporal de disfrutar bienes ajenos. Ahora bien, este derecho real implica muchas características, ya que el usufructo que se obtiene de un bien implica que es un usufructario. Puede explotar un bien como si fuera el dueño. Es decir, el usufructario es titular de los frutos naturales, industriales o civiles, como contar con una legitimación para ejercitar las acciones que correspondan a la posesión del bien, con la única salvedad de que no puede disponer del bien, alterarlo o destruirlo. El usufructo, al considerarse en un acuerdo de voluntades, puede determinarse sus alcances, temporalidad y detalles específicos. Algo a considerar al momento de constituirlo es que cuando éste se realice sobre bienes inmuebles, esto deberá ser inscrito en el registro público para que surta efectos en contra de terceras personas. Este derecho real en la práctica sirve, por ejemplo, en los casos de divorcios, donde los cónyuges al momento de liquidar la sociedad conyugal deciden ceder los bienes a los hijos, pero conservando el usufructo vitalicio, es decir, aunque los propietarios sean los hijos, el derecho de utilizar los bienes aún corresponden a los padres. Otro derecho más real es el uso y habitación. El derecho de uso y habitación está limitado a satisfacer las necesidades de vivienda y no puede ser transferido ni utilizado para generar ingresos. Imaginemos a Pepe, que tiene el derecho de uso y habitación de la casa de su hermano Memo. Pepe puede utilizar las habitaciones necesarias para él y su familia, de 3 hijos, pero no puede arrendar parte de la casa ni vender su derecho de uso. El derecho de uso es un derecho real que otorga al titular la capacidad de utilizar un bien ajeno para satisfacer las necesidades personales y las de su familia, caracterizándose por permitir el goce y disfrute de un bien sin alterar su esencia en forma o destino. Su uso debe ser directo o personal, lo que significa que el titular no puede arrendar o ceder el bien a terceros. Además, el alcance de estos derechos está delimitado por los términos especificados en el título constitucional del derecho. El derecho de habitación se enfoca específicamente en la vivienda, ya que permite al titular ocupar parte de un inmueble ajeno suficiente para cubrir las necesidades residenciales de él y su familia. Este derecho es intrínsecamente personal y no puede ser transferido ni arrendado. Estos comparten características comunes. Ambos van a ser derechos reales destinados a satisfacer una necesidad mediante el disfrute de un bien ajeno, lo que significa que otorgan a un titular el poder directo e inmediato sobre un bien. Estos derechos se establecen a través de negocios jurídicos que pueden ser unilaterales o bilaterales, inter vivos o mortis causa, y pueden ser gratuitos o onerosos. Son derechos personales, es decir, vinculados específicamente a la persona del titular y no transferibles a otros. Son derechos temporales, ya que están diseñados para durar hasta que se cumpla una condición específica. A menudo los derechos de la habitación son vitalicios, aunque teóricamente son temporales.
Las diferencias de estos son el objeto, ya que el derecho de uso se aplica a bienes muebles o inmuebles, mientras que el derecho de habitación únicamente se puede utilizar sobre bienes inmuebles. El derecho de uso puede concederse tanto a personas físicas como a personas jurídicas, mientras que el derecho de habitación solo puede concederse a personas físicas. Conforme a los frutos, en el derecho de uso se permite al titular disfrutar de los frutos y utilidades del bien similar al usufructo, pero con ciertas limitaciones. La causa de extinción de este derecho es la muerte, expiración del plazo, por confusión, renuncia del derecho de uso, por extinción del bien o por la prescripción. Ahora bien, hablaremos de las servidumbres, que es también un derecho real. En el artículo 1045 del Código Civil para el Estado de Chiapas, nos dice que la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre, predio sirviente. Algunas de las formas de servidumbre son las servidumbres legales de desagüe, las servidumbres legales de acueducto, las servidumbres legales de paso y por último tenemos a las servidumbres voluntarias. La servidumbre de paso es aquella que consiste que cuando un predio entra enclavado sin salida a la vía pública, uno de los predios vecinos con el que se reporte en menor gravamen posible deje su predio espacio suficiente para que el predio dominante tenga acceso a la vía pública. La servidumbre de desagüe es aquella en la que el predio sirviente recibe las aguas que corran de forma natural o bien por necesidades del predio dominante. Esta servidumbre se puede dar con motivos de mejoras o modificaciones ya sea del tipo agrícola, industrial e incluso habitacional. La servidumbre de acueductos es aquella en la que el dueño del predio dominante quiere disponer de un paso de agua hacia un predio, para lo cual estará obligado a la construcción de un canal necesario para que esto suceda. Es importante mencionar que este tipo de servidumbres deberá priorizar que el paso de agua no sufra alteraciones para con él a los predios siguientes. Este tipo de servidumbre es como para uso agrícola. Y como último derecho real tenemos a la posesión, que es el poderío o tendencia de hecho de una cosa o del disfrute de un derecho. La posesión es propiamente lo que de forma simple se podría decir que una persona detenta una cosa. Esta posesión se divide para fines prácticos en posesiones derivadas y posesiones originarias. La posesión originaria es aquella que se deriva de la propiedad, es decir, aquella posesión que es ostenta a título de dueño y para efectos, por ejemplo, del usucapión, es apta para esta figura. La posesión derivada es la que tiene de forma temporal y es transmitida por arrendamiento, comodad o depósito de otro título análogo. Es importante mencionar que en los códigos civiles también se encuentra la figura del detentador. El detentador puede decirse de aquella persona que posee un bien sin derecho alguno para hacerlo. La posesión es legalmente protegida, ya sea derivada o originaria, ya que la ley contempla mecanismos y acciones para proteger la posesión, como por ejemplo los interdictos para recuperar las posesiones o en el interdicto para retener la posesión. De mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias.